Madrid, presentando tu trabajo, un trabajo interesantísimo, que estamos deseosos de empezar a escucharte. ¿Te parece que empieces a contarnos un poco cómo fueron tus orígenes con el movimiento, sobre todo, que sé que empezaste de bien pequeña a interesarte por la danza? Seguro que sí. Fíjate, Amparo, yo empecé alrededor de los 12, 13 años con danza contemporánea en Caracas. Y allí empecé con varias técnicas de danza teatro que estuvieron muy en boga en esa época, con el método Grotowski y con distintas formas de expresión corporal y conexión con el movimiento. De allí, por distintas circunstancias de la vida, se me abrió la posibilidad de empezar a formarme como bailarina en Macrodanza, una compañía de danza contemporánea dirigida por Nora Parisi. Bueno, durante esos primeros años de formación con Nora Parisi en Macrodanza, tuve la oportunidad de formar parte de lo que ella llamó el taller de formación del bailarín creativo. Ella venía de ser bailarina y de formarse en Nueva York con Alvin Nicolais, quien fue un gran innovador en la danza contemporánea, creando la llamada danza abstracta. Y eso fue en los años 50, después de la guerra. Él fue a la guerra y de regreso, entonces también como una reacción a los tipos de danza contemporánea que se venían viendo más y popularizando más, él creó otro nuevo tipo de danza, la danza abstracta. A la vez él había sido alumno de Anya Hall, pero bueno, ya eso es irnos muy atrás en lo que sería la biografía de Nicolai. Yo tuve la oportunidad de conocerlo siendo ya él un hombre bien entrado en años y participar en el Murray Lewis Dance Lab, en el laboratorio de danza que su compañero Murray Lewis y él tenían en Nueva York. Y fue muy interesante ver cómo se fue desarrollando esta técnica y cómo Nora lo integró e hizo su propia elaboración. Siguiendo entonces esta tradición de la danza contemporánea, yo tuve la oportunidad de empezar a formarme desde muy joven en un tipo de danza que exigía mucho del bailarín. No solo técnicamente, sino a nivel de la propuesta creativa que el bailarín permanentemente se le exigía proporcionar a la danza. Entonces quizás a partir de allí fue una especie de primera forma, bueno, por supuesto de improvisación, pero también de conexión y validación del mundo interior en el espacio creativo de la danza. Entonces, bueno, viniendo de allí, pues las cosas se fueron sucediendo como de forma muy orgánica y natural. Yo empiezo mis estudios de psicología en la Universidad Central de Venezuela y fueron dos carreras que se fueron desarrollando paralelamente. Por aquel entonces también tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York y tomar talleres con Deborah McCall, que fue una de las primeras personas que trabajó con la integración mítica al movimiento desde el punto de vista de la psicología junguiana. Deborah McCall hoy en día es una historiadora de la danza y ella tuvo un trabajo muy interesante de reconstrucción de coreografías Bauhaus de Oskar Schlemmer. Y tú ahí te das cuenta cómo ya había un interés desde aquellos lejanos 1920, 30 por la abstracción en el movimiento. No sé si consciente o inconscientemente fue retomado nuevamente en los 50 por Nicolais, pero el hecho es que hay, vamos a decir, una especie de hilo creativo que se viene devanando desde aquel entonces hasta que luego Nora Parisi trae este conocimiento de la danza que era innovador en el momento. Y bueno, tuvimos muchos años tremendamente creativos y productivos, tanto de ella como coreógrafo como de sus bailarines
como incipientes coreógrafos y, bueno, y futuros directores y maestros de sus propias compañías. Entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a interesarme cada vez más por esta vinculación que hay entre el mundo de la danza y la psique, y entonces llego pues de forma natural al libro de John Chodorow, que se pronuncia Jodorov, Danza, Terapia y Psicología Profunda. Y ya yo había culminado mis estudios en la universidad y pues ya trabajaba como coreógrafo, como maestra, dentro de estas mismas corrientes que te vengo contando. Fue como algo muy natural que el libro llegara a mis manos, porque era de lo que se trataba mi investigación. Solo que, bueno, digamos que yo llegué a ella por mis propios medios y no como parte de una técnica o de un entrenamiento, una metodología. Y siempre he tratado de mantener ese tipo de espontaneidad en acercarme al movimiento, porque yo veo que hay tantas formas de lograr la autenticidad en el movimiento que no creo que uno pueda transmitirlo como tal a otro, sino que cada quien, cada analista, cada psicoterapeuta tiene que buscar su forma de estar en el cuerpo en la psicoterapia. Por supuesto que el movimiento es un recurso maravilloso y yo diría insustituible dentro del análisis junguiano, que es un mundo que tú y yo compartimos. Y el trabajo del movimiento auténtico con mayúscula es tremendamente valioso e importante. Yo he tenido conversaciones con Joan Chodorow, con quien he tenido el gusto, el honor y el placer de trabajar en los talleres precongreso desde aproximadamente el 2004. Y hemos hablado mucho acerca de cuál es la verdadera autenticidad del movimiento, puesto que todo movimiento es auténtico, ¿cierto? Este mismo movimiento que yo estoy haciendo ahorita aquí contigo es auténtico, solo que es un movimiento auténtico con minúsculas, quiere decir que es accesible a todos y valorable por todos. A todas estas, dentro de mi formación como analista junguiano, en la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, tuve la inmensa suerte de tener dos maravillosos analistas, ambos graduados del Instituto C.G. Jung de Zúrich, y que fueron Vesna Luger y Rafael López Pedraza. Rafael López Pedraza tiene una extensa obra sobre la psicología de los arquetipos y bueno, después volveremos a ello porque me gustaría compartir contigo y con ustedes algunos apuntes que tengo sobre su obra, la cual, por cierto, estamos tratando de reeditar como obra completa. ¿Te parece que hablemos un poco ahora del movimiento auténtico y de qué aspectos te parecen relevantes dentro del campo de la psicología analítica? Sí, claro, muy importante el movimiento auténtico dentro de lo que es el análisis junguiano. También se ha visto como la utilización del cuerpo en movimiento para la imaginación activa, como una forma, como un recurso de la imaginación activa. Para mí lo más importante que tiene el movimiento auténtico es el respeto que tiene por la psique del paciente, porque las otras formas de terapias corporales, si bien muy útiles y maravillosas, bien utilizadas, tienden a imponer de alguna forma y direccionar el flujo de imágenes o los contenidos incluso de lo que debe emerger de la psique. Entonces el movimiento auténtico, al controlar el deseo del complejo del ego, para decirlo en términos junguianos, por mantener de alguna forma controlado el inconsciente,
te permite, lo que te decía antes, un gran respeto, una gran valoración de lo que verdaderamente surge en la persona que viene a terapia. Y yo creo que bueno, que eso realmente es el tesoro escondido, el tesoro escondido en el fondo del mar. Y bueno, sin duda que he tenido casos de gran interés, como seguramente tú también los has tenido, y como nuestro querido Rafael López Pedraza no cansaba de señalarnos en las últimas etapas de su vida, que fueron sumamente enriquecedoras para aquellos que tuvimos la suerte de estar cerca de él y que pudimos conocerlo a fondo y ser sus analizados y también sus alumnos, porque él mantuvo durante muchos años, los últimos 15 años de su vida aproximadamente, un grupo de supervisión grupal. Para él el proceso de aprendizaje del analista nunca se terminaba y realmente fue un ejemplo en ello, puesto que trabajó hasta días antes de su muerte. Fue realmente maravilloso para todos nosotros. Entonces, viniendo de López, una obra tan importante en el sentido de la valoración del cuerpo psíquico. ¿Qué es el cuerpo psíquico? El cuerpo psíquico es un cuerpo animado, lleno de ánima, lleno de alma. Un cuerpo que está habitado por los distintos arquetipos. Y sin duda que todos y cada uno de los arquetipos tiene su propio cuerpo y una forma de expresarse que le es propia y natural. Yo he escogido, he seleccionado, pues, con toda humildad, 3 de los arquetipos que López señala en su obra, porque creo que tienen un valor corporal muy grande. Ellos son Pan, el dios de la naturaleza y de los instintos, Psique, el personaje del cuento Eros y Psique, y el dios Dionisos, dios del teatro y del vino. En la práctica del movimiento auténtico, el foco está puesto en llevar la escucha hacia la realidad psíquica, la realidad interna del cuerpo. Intentamos percibir si hay desde ese lugar interno imágenes, alguna emoción, alguna sensación que nos lleve al movimiento. Es muy interesante desde tu perspectiva el trabajo que se hace con esa imagen que proviene de esa escucha, ¿no? De la realidad interna. ¿Cómo puedes ahondar un poquito en cómo se trabaja esto desde la psicología de los arquetipos, desde tu aproximación como analista junguiana? ¿Cómo haces esa elaboración? Realmente sé que es un trabajo importante, delicado, casi artesanal, y hay personas que han dedicado su vida prácticamente, ¿no?, a trabajar con estas imágenes. De hecho, López Pedraza habla mucho de todo esto. ¿Podrías hablarnos un poco de...? Claro que sí, con gusto. Esto? Lo primero es que el movimiento auténtico permite que las 4 funciones psicológicas se expresen con toda naturalidad. Las mentes pensantes piensan, los corazones sintientes sienten, las sensaciones que perciben así lo hacen, y también los intuitivos tienen su puesto para expresar ese 6º sentido que es la intuición. De forma tal que nuevamente caemos en el punto que habíamos hablado antes, que no se trata de interpretación de la imagen, se trata de lectura de la imagen. Y esto es lo que hace la gran diferencia con otras corrientes psicológicas que se basan, por ejemplo, en la asociación libre. Es decir, tienes una imagen, pero ¿a qué te conduce esa imagen? Y esa otra, ¿a qué te conduce? La lectura de imágenes, tal y como se ve en la psicología de los arquetipos, se trata de quedarse con la imagen.
de mantenerse allí con la imagen, tal y como James Hillman y como Rafael López Pedraza lo plantearon en la psicología arquetipal. López gustaba más del término psicología de los arquetipos, y así lo hemos mantenido, y de allí nuestra revista venezolana de psicología de los arquetipos, donde tuvimos oportunidad de leer estupendas entrevistas y artículos sobre esta corriente. Entonces, ¿qué hacer? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer con el material que surge del inconsciente? De eso es de lo que se trata la psicoterapia junguiana, y de eso es lo que se trata los movimientos post-junguianos, entre los que se encuentra la psicología de los arquetipos. Y en este sentido, vemos que lo más importante es mantenernos como Jung amplificando imágenes, manteniendo imágenes, y más bien como viéndolas en el microscopio, más que saltar a nuevas imágenes a lo que esto conduce. Eso sería una primera aproximación. Entonces, las imágenes que nos aparecen de esta escucha profunda, ¿no?, del cuerpo, el trabajo sería elaborarlas y trabajarlas como trabajaríamos un sueño, por ejemplo. Sí, exactamente, tal cual. Nos aproximamos a las imágenes que surgen, como las de un sueño, las que surgen en el cuerpo, también pudieran surgir de la expresión escrita o del dibujo, o de cualquier expresión artística, ¿no?, que tengamos a mano, que le sea afín y natural a la persona. Y lo importante es aquí que no vamos a interpretar, sino que vamos a leer esa imagen dentro de sus límites y dentro de la forma del arquetipo que expresan. Porque cuando tú te aproximas a la emoción desde esta perspectiva, es exactamente lo contrario de una simple catarsis, donde expresas, y eso tiene una función importante, pero no es suficiente, porque la psique necesita los bordes arquetipales y estructurales de cada una de las dinámicas psíquicas, porque casualmente eso es lo que diferencia la psicopatía de el arquetipo, la forma. Ok, buenísimo. Si te parece, he traído una cita del libro de López Pedraza, Hermes y sus hijos, que me parece muy interesante y relevante para el tema que estamos charlando. ¿Te parece que la lea y me haces un feedback ¿no?, del contexto de esta frase, o de qué te parece, tus impresiones? Claro que sí. Dice así, está en el capítulo 4 de Hermes y sus hijos, y dice: el happening del eco de Pan en psicoterapia puede constelizar una verdadera epifanía del Dios, que es una de las más vívidas expresiones de la relación psicoterapéutica. Simila similibus curantur. Aquí es cuando en verdad acontece la verdadera simetría, donde está la danza, donde está la verdadera psicoterapia de Pan. Es una expresión de dos cuerpos danzando al unísono, una psicoterapia del cuerpo. ¿Estamos en el ámbito psicoide de la psique? Quizás, pero con toda seguridad estamos en el ámbito donde Pan aparece en una psicoterapia dentro de una especie de danza y a través de movimientos corporales, constelizando una transferencia que le es propia. Así es, es muy interesante esta cita, Amparo, porque fíjate que John Chodorow, en su artículo Danza, Movimiento y la experiencia del cuerpo en análisis, ya la había señalado y le había interesado mucho, algo que López a la vez valoró, que ella lo hubiese citado. Fíjate que Pan es el arquetipo del cuerpo físico.
Ajá. del cuerpo en su dimensión más instintiva y natural. Bueno, de hecho es el único Dios que ha muerto, es decir, así estaremos separados y alejados de aquel lejano origen instintivo del que nos hemos ido separando, pero que Pan y su ninfa Eco, que es la que repite porque no tiene cuerpo, es total lo contrario de Pan, ¿no? Eco, su ninfa favorita, no tiene cuerpo, solo existe a través de repetir lo que los otros dicen. Entonces, ¿qué dice López Pedraza aquí? Similia similibus curantur, es decir, lo igual cura lo igual, es el principio homeopático. El terapeuta tiene que tener, aunque sea un pequeño porcentaje de aquello que el paciente trae, vía un sueño, vía el movimiento auténtico, vía fantasías, cualquiera de las vías. Es como, digamos, el principio de las vacunas. Toman el virus atenuado de una enfermedad y lo inyectan nuevamente. Tu cuerpo genera las defensas contra la lechina y luego cuando viene el virus ya tu cuerpo está preparado para ello y puede reaccionar, al menos originalmente así era como se hacían las vacunas. Ese es el principio homeopático, lo igual cura lo igual. Entonces aquí es donde López pues veía que a nivel emocional y a nivel de transferencia y de contratransferencia hay una danza de Pan. Y entonces esto es lo que hace que Pan pueda habitar el espacio de la psicoterapia y ser muy curativo, como con Psique, que la salvó más de una vez de su intento de suicidio, por casualmente estar conectado con esas partes de nuestro cuerpo que nos ayudan a sobrevivir y a resistir. Bueno, Margarita, muchísimas gracias. Muchísima información para ir buscando, seguir aprendiendo y muchas gracias por acceder a esta entrevista y bueno, esperamos tenerte pronto para poder seguir aprendiendo y compartiendo. Gracias a ti, Amparo, por permitirme compartir contigo y con todos ustedes todos estos temas que sí, en efecto, esperemos que no sea la última vez. Gracias.